Seguimos nosotros con el conflicto en Gaza. Las autoridades en el sur de la franja denunciaron que un ataque aéreo israelí mató a 10 miembros de una misma familia, entre ellos 7 niños. La Organización de Defensa Civil del enclave dijo que el ataque alcanzó la casa de la familia en Yan Yunis justo antes del amanecer. Este ataque se produce esta semana tras una serie de bombardeos que han causado la muerte de al menos 55 palestinos, según las autoridades sanitarias locales, controladas por Hamás. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el miércoles que las fuerzas israelíes habían tomado nuevos territorios en la franja de Gaza, con lo que esta queda, según dijo, más pequeña y aislada. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aboga por la reforzada presión militar de su ejército en la franja de Gaza. La medida pretende obligar a la milicia islamista Hamás, considerada terrorista por varios países, a aceptar un nuevo acuerdo y liberar a los rehenes. Pero ¿podría la amplia acción militar de Israel estar sentando las bases para implantar una ocupación total y un reasentamiento en la franja de Gaza? A continuación, un informe de nuestra corresponsal Emily Gordines sobre este asunto. Ni comida, ni agua, ni electricidad. Y no se vislumbra el fin de los ataques diarios israelíes. Tras 17 meses de guerra, pocos podían imaginar que la situación de la población civil de Gaza pudiera empeorar. Israel rompió el último alto el fuego en marzo y ahora está aumentando la presión para obligar a Hamás a firmar uno nuevo. El ejército israelí controla ahora más de la mitad de la franja de Gaza. En las últimas semanas, el ejército israelí ha duplicado el tamaño de la zona de seguridad a lo largo de la frontera. En algunos lugares corta hasta 3 kilómetros dentro de Gaza y es una zona prohibida para los civiles. Nadav Weiman pertenece a la ONG Breaking the Silence, un grupo de militares veteranos que se opone a la ocupación de Cisjordania y Gaza. Afirma que expulsar permanentemente a los palestinos de la zona de seguridad sería un desastre para Gaza. Parece que ahora mismo las fuerzas de defensa de Israel no dejarán que los palestinos vuelvan a la zona de seguridad. Así que no podemos verlo de otro modo que no implique una limpieza étnica en el 16% de la franja de Gaza. Allí hay mucha agricultura. Si quieren reconstruir Gaza algún día, necesitan cultivar sus alimentos en alguna parte. Ese temor a una expulsión permanente de los gazatíes es compartido por muchos palestinos, entre ellos Mustafa Barghouti, una destacada figura política de la Cisjordania ocupada. Israel sigue intentando lograr su objetivo, el objetivo principal que tenían desde el principio de la guerra, la limpieza étnica de todos los palestinos de Gaza. En respuesta a las acusaciones, el ejército israelí respondió a Deutsche Welle. La zona de seguridad es un componente vital de la capacidad de las fuerzas de defensa de Israel para impedir que el enemigo lleve a cabo actividades terroristas ofensivas como las ejecutadas en la masacre del 7 de octubre. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Israel tomaría más territorio en Gaza al reanudarse la guerra. Un informe publicado esta semana en el diario israelí Haaretz sugiere que los militares planean ahora incluir la ciudad meridional de Rafah a esta zona de seguridad. Si mantenemos el perímetro, es un combate indefinido, porque lo tenemos que defender. Está dentro de Gaza. Los gazatíes, Hamás, el Islam yihadista nos atacarían y luego tomaríamos represalias. Y entonces morirían soldados y tendríamos que traer de vuelta sus cuerpos. Es una guerra indefinida. Así que esa iniciativa de crear la zona de seguridad también legitima la lucha para siempre dentro de Gaza. Israel no solo aumenta la extensión de Gaza bajo su control, sino que también divide lo que queda. Sus soldados nunca abandonaron el corredor Filadelfia en el sur, en la frontera de Gaza con Egipto. Desde marzo recuperó el control del corredor de Netzarim. Israel afirma que sus acciones tienen como objetivo salvar a los rehenes retenidos en Gaza. El ejército está tomando territorio, atacando terroristas, destruyendo infraestructuras. También estamos tomando el corredor Morak. Este será un segundo corredor Filadelfia porque ahora estamos cortando la franja y aumentando la presión paso a paso para que nos devuelvan a nuestros rehenes.
Su enfoque coincide con las ideas propuestas por el presidente estadounidense Donald Trump. Durante una reunión en la Casa Blanca a principios de abril, Trump hizo hincapié en su apoyo a Netanyahu. Espero que se le aprecie porque es un gran líder. Está trabajando muy duro en lo de los rehenes y en muchas otras cosas. Pero muchas familias de rehenes y grupos de defensa de los refugiados recuerdan que la mayoría de los liberados lo están por acuerdos de alto el fuego, no por la acción militar. Según algunos observadores, el gobierno israelí lucha para apoderarse de Gaza, un objetivo que muchos miembros del gobierno de Netanyahu defienden abiertamente. Y no son solo exmilitares israelíes, como veían en el reportaje, sino también militares en activo, los que se muestran en Israel muy críticos con la nueva operación de Israel en Gaza. Esto, como nos lo cuenta la periodista Maya Siminovich desde Tel Aviv. Hola Silvia, hoy efectivamente se han publicado aquí en Israel otras 2 cartas en el mismo tono que la de ayer, firmada por aquellos casi 1000 pilotos activos y en la reserva, la mayoría en la reserva, y también gente vinculada a la Fuerza Aérea, en la que exigían al gobierno el regreso de los rehenes, incluso a costa de parar la guerra. Se quejaban los pilotos en la carta de ayer de que la guerra obedece a motivos políticos. Las 2 cartas de hoy también son de personal que no es sospechoso de ser o anti-israelí o antisionista, son gente del ejército y además de unidades de élite. Una de las cartas está firmada por más de 250 militares de una unidad de élite de inteligencia, la 8200, en la que dicen prácticamente lo mismo que dijeron los pilotos o gente de la Fuerza Aérea ayer. Y además se ha firmado otra carta por más de 150 personal de la Marina y también paramédicos, la Marina retirados, los paramédicos en activo. Dicen todos lo mismo. Están señalando al gobierno que esta guerra no está cumpliendo los objetivos que debían ser el principal, el regreso de los rehenes, y después acabar con Hamas es otra cuestión. En Israel están siendo bastante criticadas estos gestos, principalmente por el primer ministro y el gobierno, que los llama anarquistas y un grupo minoritario, incluso de jubilados, financiados por el exterior, por alguien del exterior. Los firmantes reaccionan diciendo que en ningún momento han llamado en contra del servir en la guerra o servir en el ejército, sino que están haciendo solamente caso y son parte de un clamor popular, porque decía hoy uno de estos pilotos firmantes, que se llama Nimrod Sharaf, decía que el 70% de la población israelí opina como ellos. Así que así están las cosas hoy aquí.